clase que les estoy dando. Bueno, entonces, otra cosa general es que interrúmpanme en todo momento cuando quieran. Yo ya estoy grabando, yo lo que hago es poner mi imagen nada más acá, para que en la grabación aparezca, y no sé, una cosa de que hay un fantasma hablando atrás. Entonces yo no los veo a ustedes, incluso si me levantan la mano, esas cosas no los veo. Yo veo mi presentación y me veo a mí. Entonces, si tienen alguna pregunta, usen el chat, o mejor, más que el chat, interrúmpanme. ¿Sí? Me chiflan y me dicen. El chat también lo miro, pero me cuesta un poco más llegar porque no lo tengo abierto todo el tiempo para poder ver la presentación. Entonces la idea es que lo mejor de todo es que me paren y me digan, no entiendo qué estás diciendo, o por qué me decís esto, o lo que sea, sin ningún problema, no tengo problema en que me interrumpan. O bien, si no pueden hacer eso, bueno, usen el chat. Pero lo mejor es que me interrumpan y que charlemos durante la clase. Eso sería lo ideal. Bueno, entonces, nada, arranquemos. Bueno, como pueden ver acá, digamos, como ustedes saben, la primera parte de la materia, hoy les contaba, es la parte de descripción y estructura de las comunidades. Y dentro de esa primera parte de la materia hay todo un módulo que está más bien orientado a técnicas para estudiar comunidades, que además van más allá del estudio de comunidades y van más allá de la ecología incluso, y por eso forman parte del curso también de posgrado de análisis multivariado. Entonces, todas las primeras varias clases, que son un embole y que son temas que a mí, no se piensen que a mí me gusta estar dando estos temas, no, a mí me gustan dar más los temas de los procesos y qué sé yo, pero me tocó, así es la vida. Digo, varias de estas clases primeras vamos a estar hablando de estas técnicas, fundamentalmente de análisis multivariado y algunas cosas asociadas o relacionadas. Entre esas cuestiones asociadas y relacionadas, tengo que empezar por esto que es fitosociología. Entonces, aquellos que, digamos, vieron que en el curso hay interesados que pueden venir del palo de la genética y de la evolución, esta parte primera, que voy a hablar de fitosociología, es bien para ecólogos porque, digamos, no tiene correlato con otras disciplinas. Pero es acá donde yo muestro cómo esto sienta las bases para la utilización de los análisis multivariados. Así que, nada, en esta primera clase por ahí, los que no están del todo metidos en ecología, por ahí les voy a hablar de cosas que no manejan o que por ahí tal vez no les interesa mucho, pero pasada esta clase de fitosociología ya entramos de lleno en los análisis multivariados y en toda la parte de la descripción de esas herramientas para trabajar. Y en cuanto a fitosociología, en realidad yo les pongo fitosociología como para tener un nombre, un shortcut de la clase, pero me gustaría hablarle de dos cosas acá. Una es de la heterogeneidad de la vegetación y el otro es de la fitosociología en sí, estrictamente hablando. Entonces, la idea es charlar un ratito acerca de la heterogeneidad de la vegetación y de a qué estamos haciendo referencia con la heterogeneidad de la vegetación, por qué estudiarla, y en todo caso después nos vemos fitosociología como una herramienta asociada al estudio de la vegetación y de la heterogeneidad. Entonces, como algunos de ustedes, a los de las materias les adelanté hoy a la mañana, en realidad la definición de qué es una comunidad y cuáles son los límites es algo que está permanentemente en discusión, son preguntas de larga data que han permeado el desarrollo de la disciplina, pero que raramente se han podido contestar de una manera inequívoca o acabada. Y relacionado con esta cuestión de que está abierta la cuestión acerca de qué son realmente las comunidades y cuáles son sus límites, está esta idea de que en realidad la comunidad, y eso sí, casi todos están de acuerdo, es algo que está atado al espacio, es decir, la mayor parte de las definiciones de comunidades nos hablan de conjuntos de organismos que coexisten en un lugar dado. Es decir, ese componente espacial
casi todos los ecólogos reconocen que el concepto de comunidades está atado a esa especificación del lugar espacial. Ahora, cuando nosotros hablamos de un lugar espacial, es decir, el lugar donde se desarrolla una comunidad, sea lo que sean las comunidades, bueno, lo que estamos hablando es de una espacialidad, de una disposición en el espacio de los organismos que están interactuando para formar la comunidad. Y no solo eso, sino que además las características del ambiente, o sea, las características de ese espacio pueden estar, de alguna manera, condicionando lo que son las comunidades. Eso también algo vimos, digamos. También una pregunta abierta, ¿en qué medida las condiciones ambientales del espacio en donde están viviendo esos organismos condicionan la estructura de las comunidades? Entonces acá vemos un nexo importante de lo que son las comunidades con estos aspectos espaciales. Y cuando uno cae al territorio, digamos, a buscar a las comunidades, puede ver cosas como estas que yo les estoy mostrando acá. Depende de la escala de observación, uno puede observar, y ahora me refiero específicamente a la vegetación, no estoy hablando del componente animal o de microorganismos, sino puramente de las plantas, ¿sí? De la vegetación. Cuando uno hace una observación en la naturaleza de la vegetación, de las plantas, uno lo puede hacer a distintas escalas, como trato de mostrarles en estos 4 ejemplos de aquí, y cuando uno hace la observación de la vegetación, usualmente uno encuentra patrones espaciales, en este caso. ¿Sí? Uno puede encontrar cómo hay distintas áreas o distintas zonas en un paisaje que aparentemente su vegetación tiene características distintas. Y uno puede acercar, entre comillas, el zoom y ver cómo puede encontrar distintas áreas con distintos organismos formando entidades más o menos discretas, o a veces, como en este ejemplo de aquí, uno puede reconocer unidades, pero también lo que puede ver es que hay una especie de mosaico o de parches en donde se van intergradando las distintas tipos de vegetación que uno a priori puede estar observando así sin conocer mucho. Y por ejemplo, si uno se acercara más todavía, uno puede encontrar algunos tipos de vegetación, como un pastizal, pero en cuanto se mueve uno en el espacio, se da cuenta de que ese pastizal en algún momento se transforma en otra cosa, por ejemplo, un pequeño bosque o un arbustal. Esto de lo que me está hablando es algo que nosotros naturalmente, es algo que nosotros tenemos como seres humanos desde que interactuamos con el mundo y con la naturaleza, que es una sensación acerca de algo que se denomina la heterogeneidad de la vegetación. La heterogeneidad de la vegetación está haciendo referencia a esta capacidad de identificar distintas porciones en el espacio cuando tratamos con plantas y con vegetación. Y la primer parte de la materia está orientada a examinar un poco más en detalle qué pasa con la heterogeneidad de la vegetación. Ya se los dije, pero el que de vuelta se los refuerzo, el que avisa no traiciona, digamos, vamos a hablar al principio solamente de vegetación, porque, digamos, la fitosociología, como su nombre lo indica, también está orientado nada más que al estudio de las plantas, y hoy vamos a ver solamente este aspecto, que por otra parte es el aspecto que da origen a la ecología. Ustedes sabrán que el origen de la ecología está, si ustedes quieren, está en la botánica, o por decirlo de otra manera. Fueron botánicos originalmente los que desarrollaron la nueva subdisciplina de la ecología ya lejos y hace tiempo. Entonces hay toda una cuestión histórica acerca de la descripción de la vegetación y eso cómo impactó en lo que fueron después los estudios ecológicos. Entonces, básicamente nuestro objetivo aquí para discutir un rato tiene que ver con esos objetivos primarios del desarrollo original de la ecología, que es un poquito esto que les puse acá, describir la heterogeneidad espacial y temporal de la vegetación. Acá yo hablé de la parte espacial, porque prácticamente voy a hacer hincapié en eso ahora y no voy a tomar la parte temporal hasta más adelante, pero cuando hablamos de heterogeneidad podríamos estar haciendo referencia
tanto a la parte espacial como a la temporal. Y por otra parte, entender cuáles son los factores determinantes, cuáles son los factores que determinan esa heterogeneidad. Y acá empezamos de nuevo a jugar con algo que vi a las mañanas, a los chicos de la materia ya les había hablado, de los patrones y los procesos. La heterogeneidad espacial y temporal de la vegetación tiene que ver con patrones. Se expresan, en la naturaleza se expresan como patrones, patrones que uno puede observar en la naturaleza. Ahora, los factores, los procesos, los mecanismos que determinan cómo es esa heterogeneidad y cómo es esa estructura y cómo es esa disposición en el espacio y en el tiempo, serían los que producen. Entonces serían los procesos. ¿Sí? Patrones por un lado, procesos. Vamos a estar casi toda la materia haciendo un juego con patrones y con procesos. Entonces, acá me gustaría comenzar, bueno, yo muchas veces en mis clases trato de poner cuestiones históricas porque a mí me parece que son interesantes, a mí me parece que es bueno saber de dónde venimos para saber cómo vamos a donde queremos ir, y porque muchas veces me resultó en algún momento curioso cómo es el origen de algunas ideas. Y hablando de la heterogeneidad de la vegetación, y mucho antes de que la ecología fuera una ciencia, yo creo que el primero que se tomó en serio la cuestión de la heterogeneidad de la vegetación, y el primero que sentó las bases, por algo algunos dicen que es el primer ecólogo, aunque eso está en discusión, fue Alexander von Humboldt. Humboldt fue un científico destacadísimo durante un tiempo determinado, se lo consideró el científico más ilustre de su tiempo, el hombre más importante después del diluvio, fue definido en algún momento, y tristemente, con el correr del tiempo su figura se ha opacado bastante, se ha olvidado bastante. Y esto lo digo entre paréntesis, después seguimos con lo que nos importa. A mí me parece que los aportes de Humboldt a las ciencias, y en especial a las ciencias biológicas, y en particular a la ecología, están totalmente subestimados. Si uno examina un poco los aportes de Humboldt, se va a dar cuenta de que muchas cosas que actualmente estamos estudiando y son parte importante de nuestra disciplina, estuvieron ya pensadas en algún momento por Humboldt. En el ámbito de la biología, de la ecología, incluso de la conservación, de la biodiversidad. Nada, esto cierro el paréntesis de Humboldt, que es una persona injustamente olvidada en la mayor parte de los libros. Claro, está olvidada porque el tipo era alemán, escribía en francés y en alemán, y en una época en donde la corriente principal científica no pasaba por el inglés, y bueno, ahí tienen algunas explicaciones de su injusto olvido, pero no importa. Cerrando el paréntesis, quería mostrarle esto, que es uno de los trabajos más importantes de Humboldt. Esto es un libro, ensayo sobre la geografía de las plantas, que publicó junto con Aimé Bonpland en 1807. Humboldt y Bonpland hicieron, no sé si saben, pero hicieron un viaje de varios años por toda América, en una época en donde las expediciones científicas no eran comunes, y si se hacían por cuestiones políticas, ¿cómo se llama? De geografía política, ¿sí? Asociadas al colonialismo, etcétera, etcétera. Y esta de Humboldt es la primera expedición prácticamente personal, porque eran ellos dos, financiada por un gobierno, pero que no tenían como justificación conocer territorio para dominarlo, sino conocer territorio para conocer la biología. Y se ha dicho de Humboldt que es el descubridor científico de América, ¿no? Bueno, él se pasó muchos años estudiando la vegetación, era un polímata, así que le interesaba la geografía, bueno, geología, un montón de cosas. Y en algún momento, cuando volvió a Europa, escribió un ensayo sobre la geografía de las plantas y presentó en este libro, que les podría hablar largo, pero no voy a seguir mucho más, presentó este diagrama. Este diagrama es un diagrama que tiene como 90 centímetros por 60, era un desplegable en ese libro de 1800 y pico, y también está considerada, creo, como la primera infografía científica. Este es el volcán Chimborazo,
Y sobre este volcán, como ustedes pueden ver acá, hay unas tablas aquí a la izquierda y a la derecha con un montón de información de altitud, de presión barométrica, de temperaturas, que están asociadas a todas las alturas. Acá se elige el Chimborazo como un ejemplo de un volcán en las tierras del trópico y del subtrópico. Y esto que está acá, este diagrama, Humboldt lo llamó el Naturgemälde, que es, como casi todo en alemán, es difícil de traducir, se podría traducir como una pintura de la naturaleza, pero enroscado en esas palabras está una idea de la naturaleza como algo vivo y como algo unificado, como algo holístico, por decirlo de alguna manera. En este diagrama, ahí lo que estoy haciendo es mostrarles con más detalle de qué va la ilustración en el centro. Acá tenemos el Chimborazo y acá tenemos una parte de la cumbre en donde no sé si ven que está lleno de letritas. Y adentro de las letritas, lo que encontramos, acá les estoy haciendo un zoom, son todos nombres. Y todos estos nombres que están acá son todos nombres de plantas. ¿Sí? No solo hay nombres de plantas, sino que hay algunas líneas indicando el límite superior de algunas de las plantas, por ejemplo, o el límite inferior, ¿sí? O en el momento en que pasa a de dominar una especie a dominar otra especie. ¿Está bien? Es decir, lo que tenemos acá es un diagrama en donde Humboldt lo que hizo fue poner en el diagrama, de alguna manera, la distribución de las especies de plantas. En este caso es en las tierras equinocciales, como se llamaban en ese momento, las tierras tropicales y subtropicales, pero Humboldt además pensaba que esta disposición de las plantas, y en última instancia de la vegetación, se espejaba en distintas zonas en el planeta, en función de estar en una misma latitud o una misma altitud. De ahí lo que viene esto que les mencionaba antes de global, de una visión global. Entonces es más que, lo que digo es, este diagrama es más que la vegetación del Chimborazo y de las regiones de influencia del volcán Chimborazo. ¿Sí? En alguna medida es un gráfico que muestra la disposición de los tipos de vegetación. Y el tipo en esto fue un pionero absoluto, porque estamos hablando del 1800, principios de los 1800. Esto, vamos a ver enseguida, no se vuelve a hacer en la ciencia, sino hasta, no sé, 100 años después o más. ¿Sí? Así que este es el antecedente, yo creo, más claro del estudio de la vegetación que tenemos en la ciencia por lo menos occidental, que, como les digo, está largamente olvidado, largamente olvidado. No creo haber encontrado nunca ningún trabajo más nuevo de distribución de plantas, o de los que les voy a mostrar ahora, de heterogeneidad de la vegetación, en el que Humboldt esté ni siquiera en la lista de bibliografía. Ahora, la base de tratar de entender cómo se distribuyen las plantas y cómo se distribuyen distintos tipos de plantas en asociaciones, es decir, en que yo pueda encontrar distintos tipos de vegetación similares, por ejemplo, en distintas partes del mundo, en su fundamento más básico tiene que ver con la capacidad que tienen las especies de plantas de ocupar un territorio, de ocupar un espacio. Digo, en el fondo, si uno es reduccionista, de lo que está hablando es que las plantas tienen ciertas capacidades para ocupar el espacio, que tiene que ver con las condiciones ambientales de ese espacio y las características biológicas, fisiológicas y ecológicas, digamos, biológicas en términos generales, pero fisiológicas y ecológicas, para hacer frente a esas condiciones ambientales que hay en ese lugar particular. Y esta curvita que está acá, la curvita clásica que van a encontrar en los libros, de la respuesta de, en este caso, una especie particular de planta a esas condiciones ambientales. ¿Sí? Lo que muestro aquí es un diagrama muy común, en donde acá abajo tenemos un gradiente en algún factor ambiental. Esto, por ejemplo, podría ser pH, temperatura, podría ser altitud, lo que fuera. Entonces, acá tenemos un gradiente en esa condición, en ese factor ambiental, desde valores bajos a valores altos.
Y la respuesta natural, o la respuesta más usual, o la más observada, o la que uno esperaría teóricamente de las plantas, de una planta, es esta, es la campana de la normal. Esto es población, es el número, es la abundancia, digamos, esto, population es abundancia, y lo que esto me está mostrando es la respuesta entonces de esta especie de planta a estas condiciones ambientales. Y usualmente uno reconoce que tienen esta respuesta unimodal, y entonces reconoce que hay zonas de ese gradiente, de ese factor ambiental, en donde la especie no puede estar presente, porque esas condiciones no permiten su supervivencia, ¿sí? Sería la zona de intolerancia, y después algunas zonas en donde la planta puede estar presente, pero están bajo un estrés fisiológico que solo les permite alcanzar una abundancia moderada, y después toda una zona en donde la planta, la especie, prosperaría, y en donde uno esperaría sus mayores abundancias, y esto define un rango de factor ambiental, un rango en donde podríamos decir que es el óptimo para esta planta. ¿Sí? Así que tenemos límites para la tolerancia, pero también un rango óptimo, y uno esperaría este tipo de respuesta de las plantas a los factores ambientales. Esto, por supuesto, acá estamos hablando de una única especie de planta, y entonces, como lo que queremos hacer es ver qué pasa con las comunidades y con la vegetación. Cuando hablamos de la vegetación, lo que estamos hablando es de diferentes grupos de plantas. Cuando nosotros vamos a un sitio en el espacio, lo que vamos a encontrar es un montón de especies de plantas. Este modelo de respuesta de las plantas a los gradientes ambientales se aplicaría a todas las especies de plantas que están coexistiendo en una región, en una zona dada, pero las plantas podrían tener, las distintas especies de plantas podrían tener distintas respuestas a estos factores ambientales. Y este gráfico que les muestro acá muestra eso, muestra distintas respuestas de conjuntos de plantas a el mismo gradiente ambiental. Fíjense que en el eje horizontal, lo que tenemos es un gradiente ambiental, ¿sí? Que podría ser pH, podría ser altitud, podría ser temperatura, como antes, desde valores bajos hacia valores altos. Y en este caso lo que estoy mostrando en cada una de las líneas estas es la respuesta de una especie. ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos es la respuesta en conjunto de varias especies a ese gradiente ambiental. Y la respuesta del conjunto de las especies al gradiente ambiental podría tomar diferentes formas. ¿Sí? Podría ser que las especies muestren esta respuesta al gradiente ambiental, en donde tenemos conjuntos de especies que comparten las mismas porciones del gradiente y disminuye su abundancia de manera más o menos abrupta, y entonces hay otras especies que aparecen y son capaces de establecerse en este rango del ambiente, del gradiente ambiental, y así sucesivamente. Esto puede ser más abrupto, puede ser menos abrupto. También puede ser que haya un cierto desacople, o también podría ser que las especies respondan al gradiente ambiental de una manera no coordinada. Es decir, en este caso acá las especies están respondiendo de manera independiente al gradiente ambiental. No sé si alcanzan a verlo. Los dos extremos en esto que a su vez es un gradiente, desde esto que está mucho más ordenado aquí a esto de acá abajo que está mucho más desordenado, esos son dos extremos de cómo podrían organizarse las especies de plantas en una región, en un paisaje, en un lugar dado. Y estas dos visiones extremas responden a dos escuelas ecológicas particulares. Dos escuelas ecológicas que se establecieron al inicio de la ecología y fueron sumamente importantes en modelar cómo fue el pensamiento ecológico de ahí en más. Y estas son, y acá vamos otra vez con un poquito de historia, a estos dos los vamos a sacar muchas veces a lo largo de las clases, porque como les digo, lo que hicieron fue establecer dos escuelas de pensamiento que permearon a lo largo del siglo, que son Frederick Clemens y Henry Gleason. Básicamente, esta idea de que pueden existir conjuntos de especies que reaccionan de manera similar
al gradiente ambiental, y entonces aparecen conjuntamente, ¿sí? Y de manera distintiva de otros conjuntos de especies que también comparten un espacio. Esta visión es la propuesta de Clemens de cómo se organizan las comunidades y qué es lo que las comunidades son. ¿Sí? Básicamente acá lo que tenemos es una comunidad y acá tenemos otra comunidad al lado, ¿sí? Básicamente esa es la idea, pero ahora se los muestro con más detalle. Mientras que la postura de Henry Gleason, que es este investigador de aquí abajo, era completamente opuesta. La visión de Gleason es que las distintas especies de plantas responden de manera independiente a los factores ambientales, independiente una de otra me refiero, ¿sí? Entonces que si uno se mueve en un gradiente ambiental, lo que va a ver es que las especies se van disponiendo según sus propias tolerancias y óptimos, limitaciones, pero de manera totalmente discoordinada, independiente entre las especies. Y entonces lo que dice Gleason es, si yo me paro en algún punto de este gradiente, voy a observar lo que parece ser una comunidad, que no sé, por ejemplo acá son estas especies que están aquí presentes. Pero en realidad eso no es una comunidad, porque no es algo que uno puede ver que existe en la naturaleza, sino que es lo que se observa, las plantas que se observan en un sitio específico por su respuesta a los factores ambientales. Bueno, de hecho, la visión individualista de Gleason desemboca en la idea de que no existen las comunidades, ¿sí? No hay algo así como una comunidad, sino que lo que hay es en los distintos puntos del espacio, distintos conjuntos de especies que están ahí, independientes una de otra por su respuesta a los factores ambientales. Entonces, estas dos escuelas de pensamiento dentro de la ecología, y son escuelas porque tienen hasta, digamos, tienen hasta fundamentos filosóficos diferentes, digamos, ontológicamente son escuelas diferentes. Ontológicamente me refiero porque para Clemens, las comunidades son algo que está en la naturaleza, quiero decir, las comunidades existen, mientras que para Gleason las comunidades no existen, o sea, no hay en la naturaleza algo así como una comunidad. O sea, se ve que ontológicamente difieren ya desde su basamento, son ontológicamente diferentes estas dos escuelas de pensamiento ecológico. Entonces, bajo la escuela de Clemens, lo que Clemens propone es que hay comunidades, las comunidades son entidades distintivas, uno las puede reconocer, estos grupos de especies que ocurren en conjunto y son distintos de estos otros grupos de especies que ocurren en conjunto, son distintivas, son reconocibles. Y además uno podría clasificar, esto podría ir al campo y podría determinar que esto es una comunidad y que esto es otra, y son distinguibles. Y entonces por eso, en la cosmovisión de Clemens, los límites son precisos. O sea, se habla de límites entre las comunidades, porque hay una zona en donde una comunidad deja lugar a la otra. Y entonces nosotros podemos poner límites entre las comunidades. ¿Sí? Ahora, Profe, sí, decime. una Sí. consulta va con eso de los límites. Uh-huh. ¿Cómo es que dicen, a partir de, no sé, 35 grados es otra comunidad? Por ejemplo, si hablo de temperatura. Porque me da como, o sea, no sé en qué momento dejas de definir una comunidad bajo esta escuela y empezar a definir la otra. ¿Se entiende? Vos me decís en los picos que es muy claro y en el medio que se junta todo, no puedo asumir otros límites y decir una tercera comunidad. Acá no, porque, ojo, lo que yo te estoy mostrando acá son todas las especies que están presentes en el lugar. ¿Sí? Y estas son las Claro. abundancias de todas esas especies. ¿Está bien? Ujú. No hay otras especies que pueden estar o no. Las especies de plantas que están son estas que están acá con estas abundancias. ¿Está? Entonces, Sí. y este sería el patrón que uno puede observar en la naturaleza. Si este es el patrón, si efectivamente todas estas plantas están acá todas juntas en este espacio y después se reemplazan por estas otras, ahí lo que tenés son dos conjuntos de especies bien distinguibles. ¿Sí? Ah, como que la transición no la contás como que se puede tomar como una Bueno, acá tercera. esta transición puede ser un poco abrupta o más o menos abrupta, pero acá en este caso que es teórico,
Ahí lo que ves es que cuando baja la abundancia de todas estas especies que están formando esta comunidad, arrancan las abundancias de esta otra. ¿Sí? Siempre, el límite nunca va a ser una muralla en donde... Claro, por eso, este límite, ¿cómo se definía? Y el límite, igual esas cosas más puntuales las vamos a ver con más detalle. Esto es más, bueno. esto es más general, pero acá vos podés establecer un límite en esta área de acá. Vos no vas a trabajar en el límite, porque si vos pensás, como Clemens, que las comunidades existen y son entidades distintivas, vos lo que vas a hacer es estudiar acá adentro. Claro. No te va a importar qué pasa en el límite. Vos vas a caracterizar y estudiar esta comunidad, vas a caracterizar y estudiar esta comunidad, y esto lo vas a descartar como el lugar en donde una comunidad limita con la otra. ¿Está bien? Ok. Sí, en cambio, gracias. Sí. En cambio, a la derecha, lo que uno tiene es las especies distribuidas independientemente una de otra en gradientes ambientales. Y una idea de cambio continuo. ¿Sí? La idea del continuo es esta idea de cambio continuo a lo largo de un gradiente ambiental en donde las especies se van reemplazando de una manera no azarosa, porque se reemplazan por sus capacidades de responder a las variables ambientales. Entonces no es por azar. Pero cuando uno lo mira, digamos, no hay orden ahí. Entonces, acá se van reemplazando unas a otras de una manera que no es predecible en términos de conjuntos de especies que aparezcan juntos. Y entonces acá no podemos hablar de límites, porque acá no hay nada, si no hay comunidades, entonces no hay límites, porque no hay nada que limite con nada. Y en realidad lo que hay es una intergradación de las abundancias a lo largo de este gradiente, y la misma palabra gradiente. Lo que uno observa, o lo importante, si uno, para hablar más precisamente, lo que uno observa acá es un gradiente de algún factor o de factores ambientales a lo largo del cual se distribuyen las especies. ¿Sí? Entonces, no hay áreas homogéneas, sino lo que hay es un continuo, es un gradiente, es un eje a lo largo del cual se van a disponer independientemente las distintas especies. Recién cuando te decía que si vos estás en la escuela de Clemens, lo que te importa es estudiar acá adentro, y eso explica esto que yo les pongo acá, del muestreo en áreas homogéneas. Si yo estoy bajo la influencia de la escuela de Clemens y pienso que las comunidades existen, y supónganse que tuviera este ejemplo, que yo observara esto en la naturaleza, lo que yo voy a hacer es muestrear en estas áreas homogéneas que son la comunidad, ¿sí? que es característicamente la comunidad. Mientras que si yo tengo esto, ¿sí? si realmente la naturaleza fuera de esta manera, ahí no hay áreas homogéneas. Entonces yo no hago un muestreo, no puedo hacer un muestreo de áreas homogéneas, sino que probablemente lo que haga es un muestreo al azar o un muestreo sistemático a lo largo del continuo. ¿Sí? Entonces, estas propuestas, yo les diría filosóficas de qué son o no las comunidades que proveyeron Clemens y Gleason al inicio de la ecología. Esto, como les decía, caló muy hondo. Quiero decir, son dos corrientes de pensamiento que dividieron aguas. ¿Sí? Entonces, muchos si no todos, los desarrollos de la ecología, por lo menos en toda la primera parte de desarrollo de la disciplina, estaban bajo la visión de uno o bajo la visión de otro. Y con el correr del tiempo se sucedieron distintas escuelas más particulares del estudio de la vegetación, ahora estoy hablando en particular, que estaban entroncadas en esa visión de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, la escuela de Clemens se va derivando en el tiempo hasta llegar a lo que es la escuela fitosociológica y los aportes de Brown-Blanquet, que ahora enseguida les voy a contar con un poco más de detalle, mientras que del otro lado de la grieta, lo que tenemos es esta idea de que no hay comunidades, de continuo y de gradientes, que da origen a otra escuela, a otra forma de estudiar la vegetación, que podríamos llamarla la escuela del continuo, y que como figuras destacadas están Curtis y Whittaker, por ejemplo. ¿Sí? Como les decía, son dos maneras de estudiar la vegetación completamente diferentes. ¿Y por qué son completamente diferentes aunque están estudiando las dos la vegetación? Porque las dos vienen cargadas de esta idea o esta idea, ¿sí? de cómo funciona
la naturaleza, o de cómo la naturaleza está organizada. Y esto, a su vez, y para llegar hasta el final de la grieta esta que les quiero mostrar, esto, que originalmente son escuelas, que estas escuelas son de mediados del siglo XX y un poco más, y hasta los años 70, si ustedes quieren, estas escuelas, en algún momento, esto lo vamos a ver con más detalle, pero cuando los métodos multivariados empiezan a estar a disposición de los investigadores, porque los adelantos técnicos y los adelantos de computación hacen que los ecólogos tengan un acceso más fluido a estas técnicas, los empiecen a usar, derivan en la utilización la utilización primaria de distintas técnicas multivariadas. Y esto es lo que trato de mostrarles acá abajo. ¿Sí? Ya vamos a ver en la próxima que cuando hablamos de análisis multivariados, lo que tenemos son técnicas de dos tipos fundamentalmente. Técnicas de clasificación y técnicas de ordenamiento. Bueno, las técnicas de clasificación lo que persiguen es el agrupamiento de casos que tienen propiedades en común. ¿Sí? De ahí su nombre de clasificación. Lo que se busca es clasificar. Y esto está absolutamente enmarcado en que haya algo que clasificar en grupos, ¿sí? Por ejemplo, comunidades. Entonces, la escuela fitosociológica, cuando comienzan los adherentes de la escuela fitosociológica, cuando empiezan a usar estadística multivariada, análisis técnicas multivariadas, optan por la clasificación. Mientras que del otro lado, los que estaban trabajando con gradientes y continuos, ¿sí? van a volcarse decididamente a las otras, a las técnicas de ordenamiento. Las técnicas de ordenamiento lo que me permiten hacer es examinar cómo es la disposición de los distintos casos a lo largo de ejes de variación continua. Básicamente ese es el ordenamiento. Y bueno, y entonces acá pueden ver por qué los seguidores de la escuela de Gleason y de la escuela del continuum, lo que les va a interesar es cómo se ubican, ¿sí?, las cosas a lo largo de estos ejes de variación continua. ¿Está bien? Entonces, hay toda una cuestión de cosmovisión de las comunidades originalmente que da origen, además, a distintas maneras de estudiar las comunidades, y además de eso, que cuando las técnicas multivariadas entran en la ecología, lo hacen preferentemente los distintos tipos de técnicas multivariadas por un lado o por el otro, porque responden a los intereses de una u otra escuela. ¿Sí? Ahí Nacho se está adelantando algo que ahora les voy a mostrar, ¿sí? Que puede ser que podamos ver una u otra cosa. Ahí dejo anotada, queda anotada la inquietud de Nacho, y sí, eso es así, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver específicamente. Pero antes de eso, una última cuestión que les quería comentar con estas escuelas tiene que ver que además venían influidas por los paisajes y las regiones en donde se habían desarrollado esos estudios. Entonces, la escuela fitosociológica típicamente se desarrolla en Europa, y más específicamente en Europa continental, en donde había siglos de interacción del ser humano con la naturaleza y de modificación de los ambientes, y entonces en donde los ambientes, por un lado, tienen una expresión espacial relativamente corta, digamos, no tenemos grandes extensiones de distintos ambientes, precisamente por esta fragmentación y por la utilización antrópica de la naturaleza. Entonces, típicamente tenemos porciones acotadas, y entonces la idea de ver ahí distintas asociaciones vegetales, distintas asociaciones de plantas, era algo natural. Mientras que el ordenamiento se desarrolla fundamentalmente en América del Norte, en donde la interacción con el ser humano era muchísimo más reciente, entonces todavía había extensiones considerables de ambientes naturales en donde se expresaban, además, gradientes ambientales largos espacialmente, ¿no? En donde se podían expresar estas relaciones de las especies con los gradientes ambientales. Entonces, esto es para que vean que es un combo, son dos cosmovisiones, con dos escuelas, con distintas técnicas, que además estaban influidas de alguna manera socioculturalmente, como pasa con todo, aunque nosotros nunca hablemos de eso en las ciencias,
básicas, pero acá todo esto se mezcla. Una pregunta interesante es qué pasaría en un país como Argentina, ¿no? Con una extensión más similar a las de los ambientes de América del Norte, que con lo de Europa, pero con una fuerte influencia al principio de científicos europeos. Pero bueno, eso se lo dejo para que para que lo averigüen ustedes. Ahora, volviendo a la pregunta de Nacho, o a la observación de Nacho. En realidad, en rigor, lo que yo les presenté son dos escuelas que parten de una preconcepción o una cosmovisión de cómo es la naturaleza. Lo cierto es que uno cuando va a la naturaleza, por ahí, no siempre encuentra uno u otro, y de hecho no encuentra, es lo que decía Nacho en el chat. Esto, por ejemplo, lo que les muestro acá es cómo se distribuyen las plantas en la estepa patagónica, ¿sí? Esto pretende ser, acá abajo, un gradiente de precipitaciones. Acá tenemos 500 milímetros, acá tenemos 150 milímetros. Ustedes saben que en la Patagonia disminuyen de oeste a este las precipitaciones. Y estos son distintas especies de plantas. En cada una de estas líneas, esto es abundancia, en realidad es cobertura, que es una medida de la abundancia, de distintas especies de plantas. Acá abajo, si les interesa, están los nombres, pero no viene al caso. Es simplemente para que vean que en la naturaleza, en un ejemplo particular, lo que yo tengo es una cosa que está en medio intermedia entre el arreglo de especies que coexisten y especies que se meten con sus abundancias una sobre el espacio de la otra. ¿Sí? Vemos acá cómo hay algunas especies que aparentemente tienen la misma respuesta a este gradiente de precipitación, ¿sí? Como por ejemplo acá la 18 y la 20, o la 13 y la 16, e incluso tenemos especies que parece que cuando disminuye una arranca la otra, o sea, hay algunas cosas que nos hacen pensar en conjuntos de especies a la Clemens. Pero también vemos un montón de especies que intersectan las abundancias de las otras, que parecen estar independientemente apareciendo en el gradiente de, ¿cómo se llama? De precipitación. De una manera similar a lo que pensaba Gleason, más que como pensaba Clemens. Entonces, la realidad es que cuando uno observa gradientes en la naturaleza, o si ustedes quieren, no gradientes, uno observa la distribución de la vegetación en función de distintos factores ambientales, uno encuentra una cosa medio intermedia. Y podría ser que en algunos sitios, con algunos factores ambientales particulares o algunas cuestiones ambientales dadas, sea prevalente una manera de organizarse, y en otros sea prevalente otra manera de organizarse. Pero la observación más general es que aparentemente hay algunos conjuntos de especies que aparecen en conjunto, pero que también hay otras especies que se meten. Y esto ¿por qué es? Bueno, fundamentalmente es porque yo les muestro, por un lado, cómo responden las especies a un factor ambiental. Pero en la naturaleza uno no espera que haya un solo factor ambiental que se mueva cuando uno se mueve cuando uno camina a lo largo del espacio, sino que son varios los factores ambientales que cambian espacialmente. Y las especies de plantas pueden estar respondiendo a los distintos factores de manera diferente. Entonces uno no esperaría que en un gradiente, que es para un factor, cuando yo me muevo realmente en el espacio, digo, el eje X no sería el factor ambiental, precipitaciones o pH, sino que sería el espacio. Cuando uno se mueve en el espacio cambian distintos factores ambientales. Entonces, ¿qué pasa cuando yo examino qué pasa en el espacio realmente, en donde, como dice acá, varios factores ambientales aparecen al mismo tiempo y uno no los puede separar porque vienen en conjunto? Por ejemplo, esto que está acá es un diagrama de mediados del siglo XX, de los 60 creo, no me acuerdo ya, de los tipos de vegetación en cumbres montañosas en el oeste de Estados Unidos. Bueno, fíjense acá, esto es un diagrama que muestra los distintos tipos de vegetación. Tiene distintos nombres, pero son distintas, por ejemplo, no sé, esto es un bosque montano de abeto, más abajo un bosque de robles, son distintos tipos de vegetación mapeados en esta ladera en las cumbres montañosas del oeste de Estados Unidos. Y este diagrama que está aquí, a la derecha, lo que me muestra es, ahora en función no de uno como yo les estaba mostrando, sino de dos,
factores ambientales. Básicamente el de abajo es humedad, hacia la derecha es seco, hacia la izquierda es más húmedo, y acá esto es altitud, ¿sí? Más abajo altitudes bajas, más arriba altitudes más altas. Y acá lo que tienen es la ubicación de estos distintos tipos de bosque, por ejemplo, algunos de los cuales son estos que están por aquí arriba. ¿Ah? Lo que hace este autor es, en este diagrama de la derecha, coloca dos factores ambientales, no uno solo. Y entonces, de alguna manera, intenta colocar los tipos de vegetación en función de esos dos factores ambientales. Y lo que hace en este diagrama que está acá es ir más allá, es expresarlo en el espacio, en donde, sabiendo que hay distintos factores ambientales, precipitaciones o humedad, altitud, pero también distintas temperaturas o presión, o lo que fuere, ¿sí? Cómo quedan expresadas en el espacio. Y esto va más allá de los factores ambientales, porque la disposición de estas especies va a depender no solamente de esos factores ambientales per se, o sea, factores ambientales estrictamente hablando, sino también de la aparición de perturbaciones. Perturbaciones, supónganse que no sacamos al ser humano de ahí, perturbaciones naturales como, no sé, desprendimientos de ladera o vulcanismo, lo que ustedes quieran. Eso tiene que imponer cambios en cómo es la distribución de la vegetación. Pero además las plantas hacen frente a los factores ambientales con todo su bagaje biótico. Entonces las especies tienen distinta capacidad de dispersión. Entonces tienen distinta capacidad de acceder a distintas áreas en donde los factores ambientales son diferentes o áreas donde las perturbaciones fueron diferentes. Y de última también todos sabemos, porque somos biólogos y ecólogos, que hay factores bióticos, ¿sí? Que las especies interactúan entre sí, por ejemplo. Y eso podría estar determinando también dónde pueden estar las distintas especies. Entonces, en realidad, la naturaleza es algo diferente a la cosmovisión estática de Clemens o la cosmovisión estática de Gleason, ¿sí? En realidad, lo que observamos es cambios abruptos mezclados con cambios graduales, lugares en donde se expresa mejor esa coocurrencia de especies y uno puede encontrar tipos de vegetación, y lugares en donde los cambios son de una magnitud tal que no puede observar esos conjuntos de especies así armaditos a la Clement, sino que lo que uno va viendo son reemplazos de especies. Como siempre, la naturaleza nunca es como en los libros, tampoco los libros nos están diciendo que es como Gleason y Clemens lo dijeron, pero de alguna manera, y con esto cerraría esta parte, ¿por qué seguimos hablando de Clemens y Gleason? Ya se los dije, porque esto de alguna manera dejó una huella en cómo se desarrolló la ecología y la podemos ver hoy. Hoy agarramos un artículo de ecología y podemos ver vestigios de la cosmovisión de uno o de otro. Pero por otro lado, y para terminar esta parte, lo que sí quisiera decirles es que las dos cosmovisiones como algo separado, que no se hablan, que son dos formas distintas de ver el mundo sin ninguna comunicación, tampoco existe. Digamos, hemos evolucionado lo suficiente como para tratar de ver lo bueno de esas dos formas de ver el mundo y reconocemos que la cosa pasa por el medio. Y en términos pragmáticos, eso también se traduce en que en realidad no es que usamos las técnicas de clasificación si es que pensamos que existen las comunidades y que existen las comunidades, como decía Clemens, y usamos técnicas de ordenamiento si es que no creemos que las comunidades existen y nos parece que las especies aparecen y desaparecen independientemente en el espacio, ¿sí? No, usamos tanto clasificación como ordenamiento porque ya superamos ese origen en las distintas escuelas de la utilización de las técnicas. Y de hecho hoy los ecólogos usamos métodos de clasificación y de ordenamiento indistintamente. De hecho, muchas veces al mismo conjunto de datos le hacemos un análisis de clasificación y uno de ordenamiento porque eso nos permite entender mejor lo que ese conjunto de datos nos quiere decir de la naturaleza, de donde la tomamos, ¿sí? Entonces, esas convicciones están ahí porque siguen medio latentes y porque las discusiones más filosóficas nunca se terminan de saldar. Pero en términos pragmáticos, la visión de las comunidades ha evolucionado hacia algo más complejo
y también ha roto con esa grieta de que las técnicas van asociadas a las cosmovisiones, ¿sí? Entonces, no, vamos a ver cómo se puede hacer un análisis del continuo, pero también usar fitosociología, y también usamos técnicas de ordenamiento y usamos técnicas de clasificación al mismo tiempo. Es decir, hemos superado un poco la cosmovisión en términos de la práctica científica del ecólogo. Tengo hasta acá de esa primera parte, pero quisiera que me digan ustedes si les queda algo en el tintero, tienen ganas de decirme algo, alguna opinión o pregunta. ¿Estamos bien? ¿Están ahí? ¿Se me cortó la Sí, transmisión? no, yo creo que quedó claro. Sí, Me quedó todo gustó claro. que haya quedado como se usan los dos para abarcar mejor todo, porque al principio me quedaba la duda, entonces, ¿qué usan? Pero no, se entiende. Exactamente. Sí, sí, la idea es que, como les digo, probablemente nadie te va a decir hoy yo soy clemenciano y soy glisoniano, pero probablemente cuando esté escribiendo algo acerca de comunidades vos te puedas dar cuenta que tiene una cierta propensión hacia uno u otro lado. Tiene más una propensión a que los conjuntos ordenados existen o que no, que las especies se distribuyen más independientemente. Pero por el otro lado, la manera con la que estudiamos las comunidades, eso sí avanzó en el sentido de no ponerse en esas dicotomías que además son bizantinas, porque en términos más ¿cómo se llama?, de cosmovisiones, bueno, es muy complicado, digo, hay evidencias para uno y otro lado, entonces no es que uno pueda hacer un experimento así crucial y decir, este tiene razón y este no, sino que probablemente, como en casi todo, la verdad pase por el medio de esas dos cosmovisiones. ¿Está? Bueno, Yo puedo hacer un comentario de sí, algo dale. que me llamó la atención. El nombre, fitosociología, como que no sabía qué esperar, y creo que la vuelta histórica está buena, pero, o sea, fitosociología es como que ya, como que me suena raro hablar de la sociedad de las plantas, Bueno, eso te iba a pero decir, fitosociología quiere decir sociedad de las plantas, y claro, fitosociología, como te mostré recién, y ahora se los voy a reforzar, viene del lado de Clemens, ¿sí? Y viene del lado de que hay un conjunto de plantas, como una sociedad de plantas, que es la comunidad, ¿sí? Entonces, y la fitosociología es el estudio de esos conjuntos, y entonces de ahí viene el término viene de ahí, el estudio de claro. esas, en realidad más que sociedades, es asociaciones, que es el término correcto que se usa, pero el sociología viene de la parte de asociación, de sociedad de especies, y el fito viene porque esto es para las plantas y no es para ningún otro organismo en la naturaleza. Claro, acá en este curso creo que todos tenemos más o menos la misma formación, pero si hubiera otra persona del palo de humanidades, o digo, tal vez les causaría gracia o llamaría la atención el hecho de que se hable de esto. Y nada, un comentario. Sí, sí, probablemente. Pero bueno, también es algo que no podemos, tiene no, o sea, yo no hago fitosociología, por ejemplo, pero no puedo llamarla de otra manera por más que, porque es así como está definida y ese es el nombre que tiene. Pero sí, Claro. comparto que puede dar que pensar ese término. Sobre todo si uno no lo vio nunca por ahí, si no leyó nunca nada de este tipo de cosas. Pero bueno, como les había adelantado, reciencito, esto viene de este lado, ¿no? Lo que nosotros tenemos es una de las dos cosmovisiones, la parte de Clemens, en donde tenemos esas entidades que son distintivas, son reconocibles, que son asociaciones de especies con límites claros, y esa cosmovisión está asociada a una manera de estudiar la vegetación, que es esta escuela fitosociológica, en donde ahí lo que está es el nombre de Josías Brown Blanquet, que es el investigador, el científico que desarrolló, que sentó las bases y desarrolló esta técnica.
bueno, un poquito ya hablamos de esto, pero la fitosociología, entonces, el objetivo de la fitosociología es el reconocimiento y la definición de las comunidades de plantas. Es decir, sobre la base de que existen estas comunidades de plantas, la fitosociología es una herramienta que a mí me permite hacer un reconocimiento de esas comunidades en la naturaleza, me permite definirlas, me permite caracterizarlas, y de hecho me permite algo más que hacer, que es, ahora lo vamos a ver hacia el final lo vemos, que es hacer incluso una taxonomía de las distintas comunidades de plantas en la naturaleza. La fitosociología se origina, como les había dicho antes, en Europa, en Europa continental, y también hay distintas escuelas, subescuelas, si ustedes quieren, porque todas eran fitosociologías, pero con distintas aproximaciones un poco diferentes. La escuela más importante, la que sienta las bases de la fitosociología, la escuela más utilizada y la que prevalece, es la que se conoce como escuela de Zurich-Montpellier, ¿sí? Esta escuela de Zurich-Montpellier es la que desarrolla Braun-Blanquet, que es este señor que está aquí, que llegó hasta los 90 y pico de años, junto con algunos otros investigadores alemanes, sobre todo, sienta las bases de lo que es la fitosociología. Acá una cuestión de cautela también, que a diferencia de las técnicas multivariadas, que vamos a ver después, ahora enseguida les va a quedar claro que las técnicas fitosociológicas tienen un componente subjetivo importante, a diferencia de las técnicas multivariadas, que precisamente lo que tratan de hacer, lo que tratan de perseguir, es un grado de objetividad un poco mayor que las subjetivas, que son, por ejemplo, la fitosociológica. Eso por un lado. Y entonces, eso es algo que vamos a tener que, enseguida se van a dar cuenta y lo vamos a tener que tener presente, lo de la subjetividad. Por el otro lado, otra cosa que hay es que, a diferencia de las técnicas que son numéricas y que entonces el desarrollo de esas técnicas lo puede seguir mucho más fácilmente, las técnicas fitosociológicas están descritas de una manera un poco más general. Precisamente como tienen un cierto grado de subjetividad, lo que sucede es que no están tabuladas, no hay un algoritmo, sino que hay cosas un poco más diferentes en distintos autores y en diferentes libros y en diferentes escritos. Y entonces se hace difícil también desarrollar lo que es la fitosociología ordenadamente y así como uno podría hacer con una técnica numérica. Entonces esas son dos cosas que son importantes a tener en cuenta antes de meternos en lo que sería la fitosociología. Lo que hace la fitosociología en términos así generales está dispuesto en este diagrama de flujo, en donde yo lo que estoy mostrándoles es lo que haría un fitosociólogo enfrentado a este problema de reconocer comunidades, clasificarlas y describirlas. ¿Sí? Hay toda una parte primera en donde hay una descripción de campo y una toma de datos en la naturaleza, de toma de datos de plantas, de vegetación. Después hay toda una parte en donde se trabaja con esos datos, ¿sí? Se trabaja con tablas de datos de una manera muy particular, hasta llegar a una tabla final en donde estarían dispuestas las comunidades. Y después hay toda otra parte aquí abajo, que se denomina sintaxonomía, que en realidad lo que se hace es poner ese estudio que yo hice fitosociológico, ponerlo en el contexto de otros estudios fitosociológicos de la misma región o de otras regiones, es decir, hacer una especie de taxonomía de las comunidades. Entonces estos son como tres estadios de los cuales yo me voy a concentrar en una parte del primero y en el segundo, y les voy a mencionar simplemente el tercero, porque no viene mucho al caso de lo que son las comunidades. Entonces los estudios fitosociológicos arrancan con los datos, arrancan con las observaciones
de la naturaleza, de la vegetación y de las plantas. Entonces hay primero una descripción de campo y enseguida hay lo que se llama una descripción florística a través de esto que se llaman relevés, que es una palabra que nos viene del francés, pero que básicamente son muestras, son muestreos, ¿sí? Entonces lo primero que quiero mostrarles tiene que ver con esos muestreos, con lo que relevé en realidad es relevamiento, y tiene que ver con cómo tengo que tomar las muestras de la vegetación en términos de un análisis fitosociológico. ¿Está bien? Y acá hay ciertas reglas que son específicas en el análisis fitosociológico en cuanto a los relevamientos y cómo son las muestras. Las muestras, como ya les mencioné, no son al azar, ¿sí? Sino que las muestras tienen que ser representativas del tipo de vegetación. Se supone que, recuérdense, se supone que yo tengo en la naturaleza comunidades, entonces tengo esos conjuntos de especies. Yo no tengo que tirar muestras al azar, no tengo que tirarlas sistemáticas, sino que tengo que ir a muestrear esas zonas, esas áreas en donde están esas comunidades. Por ejemplo, miren, esta es una foto de una zona de arbustales en el norte de España, en donde cuando uno examina el paisaje, reconoce que hay distintos tipos de vegetación, que acá se pueden ver, por ejemplo, porque en esta foto hay distintos colores, pero si yo estuviera ahí, vería que hay zonas en donde la vegetación es distinta, ¿sí? Acá esto que ven más verdecito con uno, se repite por ahí atrás, o se repite por acá, pero está mezclado con otras áreas como estas, que son las 2, que tienen otro tipo de vegetación, ¿sí? Y así también se intercalan otros tipos de vegetación, como el 3 y el 4. La idea es que el fitosociólogo va al campo y examina el paisaje y puede ver estos estos tipos de vegetación. Y la idea es que esos tipos de vegetación serían aquellas comunidades de las que hablaba Clemens. Y lo que tengo que hacer es tomar muestras representativas de esos tipos de vegetación, porque yo lo que tengo que hacer es tengo que tratar de identificar estos grupos de vegetación y tengo que tratar de caracterizarlos, ¿sí? De describirlos. Entonces, las muestras no se tiran al azar, sino que se tiran ahí adentro, ¿sí? ¿En dónde? En donde el ambiente es uniforme y homogéneo, ¿sí? Tengo que ir a los lugares en donde el ambiente es uniforme y homogéneo y ahí tengo que tomar las muestras de vegetación, ¿sí? No me sirve tirar muestras al azar porque por ahí me salen cosas por el medio, en el medio de uno u otro, es decir, yo tengo que hacer un muestreo de esa manera, digamos, y esta es una característica de la técnica fitosociológica, ¿sí? De cómo se toman las muestras. Una cuestión asociada a las muestras fitosociológicas es que como tienen que ser representativas del tipo de vegetación, yo lo que debería poder capturar en la muestra es a las especies características de ese tipo de vegetación. Entonces, para que yo pueda capturar las especies que son características de ese tipo de vegetación, tiene que ser un muestreo lo suficientemente exhaustivo como para que esas especies aparezcan. ¿Está bien? Y como ustedes saben, esto depende, entre otras cosas, pero fundamentalmente del tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño de la muestra, yo voy a encontrar mayor cantidad de especies. Entonces, si yo lo que tengo que tratar es de conseguir caracterizar a las especies que están presentes en esa área homogénea, yo tengo que asegurarme que tengo un tamaño de la muestra suficientemente grande como para haberlas capturado. Y esto da origen al concepto de área mínima. Antes de seguir con área mínima, le contesto ahí a Nacho, me dice, ahí estaría yendo a muestrar con el preconcepto de Clemens en mente. Sí, claro, absolutamente. La escuela fitosociológica parte de pensar que las comunidades existen en la naturaleza y lo que yo voy a ir a hacer es a caracterizarlas. ¿Está bien? Voy a ir a estudiarlas, a caracterizarlas y eventualmente a clasificarlas. ¿Está? Así que sí, eso es exactamente así como dice Nacho. Entonces, volviendo al concepto de área mínima, fíjense, esto es un ejemplo particular de
plantas en pastizales en la pampa deprimida, y acá en función de muestras de distinta longitud, acá es el número de especies que se registran en esas muestras, ¿sí? Típicamente en los muestreos, a medida que yo aumento el tamaño de la muestra, ¿sí? Aumenta el número de especies. Yo soy capaz de reconocer más especies a medida que aumento el tamaño de la muestra. Esto podría ser el tamaño del muestrador, ¿sí? Podría ser una parcela de 1 metro por 1 metro, o una parcela de 5 metros por 5 metros, sería mayor. Una parcela de 10 metros por 10 metros sería mayor, y así sucesivamente. Y la idea es que cuanto mayor es el tamaño de la muestra, yo capturo más especies, yo encuentro una mayor cantidad de especies. Acá el desafío es, yo tengo que, en mis muestras, tengo que capturar a las especies que forman parte de la comunidad. Entonces, área mínima se refiere a cuál es el tamaño mínimo de muestra en donde yo ya tenga todas las especies, o a la mayor cantidad de las especies. Y esto es algo que yo tendría que establecer para saber qué tamaño de muestreador necesito, ¿sí? Para poder hacer un estudio fitosociológico. Entonces, de alguna manera yo tengo que conocer el área mínima, porque esa área mínima me dice mis muestras de qué tamaño tienen que ser. Hay diferentes maneras de establecer esa área mínima. ¿Se entiende el concepto, ¿no? De por qué necesito un área mínima? ¿Se entiende? El punto es que yo tengo que ser capaz de registrar si no todas, la mayor parte de las especies que estarían presentes en estas unidades. ¿Eso se entiende? Sí. Sí. Ok, bueno. Entonces, ahora la cuestión práctica es cómo establecer esa área mínima. Bueno, hay diferentes aproximaciones, pero típicamente la mayor parte de ellas hacen referencia a algo como esto que les estoy mostrando acá. Hacen referencia a la necesidad de hacer algún muestreo piloto, o conocer las comunidades de antes, o la región de antes, y tener este dato, que podría ser, pero no siempre, o si no, tener que establecer algún tipo de muestreo piloto, en el cual yo voy tomando muestras de distinto tamaño y voy registrando el número de especies que tengo en esas áreas de muestreo cada vez mayores. Típicamente un estudio de área mínima lo que hace es ir acumulando, por ejemplo, tiene un muestreador de un tamaño determinado, 1 por 1, pónganle de metros, registro el número de especies que hay, y después doblo el tamaño del muestreador, ¿sí? 2 metros cuadrados, y ahí veo cuántas especies tengo presentes ahora en esta área mayor, y registro cuál es el número. Y después vuelvo a doblar el tamaño y registro cuántas especies presentes, y así sucesivamente. Y voy construyendo esta curva de acumulación de especies con el área del muestreador, ¿sí? Con el área de mi parcela en donde voy a ver la cantidad de especies. La idea, como les mostré en el ejemplo de la pampa deprimida, es que este número de especies en algún momento se achata, porque en algún momento llegué encontré, si no a todas, a la mayor parte de las especies que forman parte de estos conjuntos de especies, de estas comunidades. Entonces esto en algún momento va a tender a hacerse horizontal, y la idea es que cuando yo llegué a esta horizontal es como que sí, ya tengo representadas a todas estas especies, ¿sí? En algún momento voy a tener un área mínima, que sería lo deseable, para no tener que tener parcelas enormes, ¿sí? En donde yo ya tendría registrado la mayor parte de las especies. Y acá también hay discrepancias en distintos autores entre cómo establecer esa área mínima. ¿Cuándo se establece? Cuando esto se achata, pero ¿cuándo se achata? Y acá hay diferentes técnicas, hay distintos botánicos y ecólogos vegetales que establecen distintas maneras de establecer el área mínima. La más utilizada en la literatura, la que más se encuentra, es una tan simple y medio pedorra como esta que les voy a mostrar, que es hacer este estudio piloto. Uno usa áreas cada vez más grandes y va estableciendo este número de especies, y lo que hace es que cuando deja de mostrar, porque dice, bueno, ya llegué a una asíntota, entonces traza una recta entre el área aquí mayor y el 0, y después traza la paralela a esa recta, y en donde intersecta a la curva de especies, establece el área mínima, ¿sí? Entonces, para este ejemplo particular, con esta acumulación de especies, con el área, ¿sí? Este punto que está acá representa esta área en particular que está aquí, que sería, en este ejemplo, el área mínima.
esta sería el área que tienen mis parcelas con las cuales yo voy a ir a hacer las muestras en la naturaleza, las muestras de las distintas comunidades. ¿Está? Esto es para que vean un ejemplo particular en donde se utiliza esta manera. Esto es un matorral espinoso semiárido en Venezuela, y acá está el diagrama del muestreo piloto que se hizo, ¿sí? Acá tenemos la parcela de menor tamaño, 1, y después se adicionó esta parcela 2, y después se adicionó el 3, o sea, cada vez se va doblando el tamaño de la parcela, y en esta tabla que está aquí van viendo las especies que van apareciendo, ¿sí? En mi parcela chiquitita 1 que está aquí, que sería esta que está acá, con este tamaño, ¿sí? 4 metros cuadrados, estos autores encontraron estas 8 especies que están acá. Cuando doblaron, ¿sí? Incluyendo esta parcela 2, acá, entonces tienen una parcela de tamaño de 8 metros cuadrados, se encontraron estas otras 4 especies, entonces ahí tienen 12. Después doblaron 16 metros cuadrados, registran 14 especies, o sea, 2 especies más, y así sucesivamente. Y esto que está aquí abajo a la derecha es acá la superficie de las parcelas, y esto es la acumulación de especies, ¿sí? Cómo se van ganando especies a medida que aumento el tamaño de la parcela. Y estos autores lo que hicieron fue, bueno, trabajaron hasta este tamaño, trazaron la recta, trazaron la paralela, y entonces el área mínima que estos autores encontraron para trabajar en su matorral espinoso semiárido es este área que está aquí abajo. Por supuesto, ustedes se dan cuenta que esto es bastante, a ver, por decirlo de una manera, bastante fluo, en el sentido de que, fíjense que depende de dónde yo decidí dejar de muestrear parcelas de mayor tamaño, indica dónde tengo que terminar con esta recta que está acá. Así que eso ya, si yo la terminaba acá, la recta esta tiene otra pendiente. Y si yo hacía todavía otro más para allá, la recta tiene otra pendiente. Así que ahí pueden ver ahí algo que... Pero además, esto también depende de que realmente las comunidades estén en la naturaleza, porque si las comunidades no están en la naturaleza, es probable que no encuentren una saturación en el número de especies. Y también que la comunidad de SAT en el espacio sea bastante amplia, porque capaz que yo pongo un muestrador más grande y lo que hago es que me voy a la comunidad de al lado. Y entonces acá en realidad tengo como un achatamiento y después tengo una nueva suba. Los fitosociólogos dicen que cuando pasa eso, que cuando yo hago eso y tengo una curva así y después vuelve a subir, lo que te dicen es que ahí ya estás en un área que te está incluyendo más de una comunidad, porque esto siempre hay una contestación, siempre es como la adolescencia, siempre hay una contestación para lo que uno puede encontrar. Así que tómenlo como es, tómenlo como algo medio artesanal, si ustedes quieren, en el mejor de los casos. Y la otra cuestión también tiene que ver con que los distintos tipos de ambientes, o si ustedes quieren, los distintos tipos de comunidades, están típicamente asociados a distintas áreas mínimas, ¿sí? Este cuadro que está acá es solamente a título de ejemplo, para que vean, estos son los autores que registraron las áreas mínimas estándar o más usuales para distintos ambientes, ¿sí? Bosques, para estudiar el estrato arbóreo de los bosques, o los sotobosques, o pastizales, humedales, comunidades de malezas, hasta estudiar musgos o líquenes. Fíjense acá cómo el área mínima que se necesita para estudiar esos diferentes tipos de ambientes, de comunidades de diferentes ambientes, son distintos. Para estudiar bosques se necesitan áreas mínimas mucho mayores que ya se imaginarán, que para estudiar comunidades de malezas o de musgos o de líquenes, ¿tá? Pero esto es simplemente un ejemplo que les doy para que vean cómo en diferentes comunidades, en diferentes ambientes, típicamente están asociadas a diferentes áreas mínimas. No existe una tabulación universal que te diga, yo voy a estudiar, no sé, comunidades de bosques templados, entonces el área mínima es de 250 metros cuadrados. Sino que lo que uno debería hacer es establecerlo con un área piloto, o si uno ya trabajó muchos años ahí, ya lo sabe, o si alguien trabajó antes ahí y entonces lo estableció antes, usaría esas áreas mínimas. Pero es algo puramente empírico, que uno lo tiene que determinar, esta área mínima. ¿Está bien? ¿Me siguieron? ¿Sí?
Sí, sí. Ok. Bueno, supónganse que fuimos capaces de establecer nuestra área mínima. Nuestra área mínima entonces es esa área de la parcela en la cual yo voy a tomar mis muestras, ¿sí? Todavía estamos en la toma de muestras. Una vez que yo tengo el área mínima, ya sé mi parcela de qué tamaño es. Y entonces lo que tengo que hacer es el muestreo efectivamente, la toma de las muestras. Y en fitosociología lo que se hace es, se registran todas las especies que están adentro de la parcela en donde estoy muestreando, y se les asigna a cada una de esas especies que están presentes en la muestra una categoría que está relacionada con una mezcla de la abundancia o la cobertura, de esa especie en la parcela en donde estoy muestreando, ¿sí? Entonces, típicamente en un muestreo de fitosociología, que es también lo que van a ver en la literatura, cuando algún ecólogo le dice, voy a hacer un muestreo de brown blanquet, que típicamente se lo llama así, hacer un muestreo de vegetación de brown blanquet significa que voy a tener una muestra de tamaño X, bueno, pero en esa muestra lo que tengo que hacer es primero establecer cuáles son todas las especies que están presentes y después a cada una de esas especies le tengo que asignar una de estas categorías que están acá. Estas categorías que están aquí son 7 categorías que quedan definidas, como les decía, por un mix de abundancia y cobertura. ¿Está bien? Supónganse que lo que yo tengo, bueno, acá tenemos un ejemplo práctico de una persona que está tomando una muestra, ¿sí? Una muestra con una área mínima más o menos pequeña. Eso debe ser 1 metro por 1 metro, 1 metro y medio por 1 metro y medio. Entonces la idea es que tengo que ver qué es lo que hay ahí, todas las distintas especies que haya ahí, y tengo que asignarles esto que está aquí. Ahí las distintas plantas que están presentes, bueno, tendrán distintas coberturas y distintas abundancias. Cuando solamente hay 1 o 2 individuos dentro de toda la muestra, es decir, solo individuos aislados, yo le asigno la categoría R, ¿sí? Esa especie va a quedar con la categoría R en la muestra. Ahora, si no es que hay 1 o 2 individuos así aislados, sino que hay unos pocos individuos, pero la cobertura total de esos individuos dentro de esa parcela siempre es menor al 1%, entonces les asigno un poquito más, que es este signo más. Y a esa especie le asignaré con un más. Y después, la primera categoría de abundancia es una categoría que mezcla abundancia con cobertura, ¿sí? Puede ser que haya muchos individuos de esa especie dentro de la muestra, pero por más que son muchos individuos, por su fisonomía, por lo que sea, por su forma de vida, la verdad que la cobertura es muy baja. Cuánto cubren del terreno es muy bajo, ¿sí? Tiene una cobertura muy baja, o una cobertura de entre 1 y 5% de la parcela, aunque sean individuos abundantes, eso la lleva a la categoría 1. Y después lo que tengo ya es un poco más ordenado, menos subjetivo, que es que si la especie tiene una cobertura de entre el 5 y el 25% de la parcela, se le asigna la categoría 2. Si tiene una cobertura de entre el 25 y el 50%, una categoría 3. Si es entre 50 y el 70%, un 4. Y si la planta cubre entre el 75 y el 100% de la parcela, esa merece una categoría de 5. Entonces se dan cuenta que cuando hago la muestra, yo establezco primero el elenco de especies, o sea, sé cuáles especies están presentes. Y a cada una de esas le tengo que categorizar. ¿Sí? Ahí todas las especies que estén presentes van a quedar con esto, con un R, con un más, con un 1, 2, 3 o hasta 5. Y ahí, no sé si se dieron cuenta, pero las categorías estas son un mix de abundancias con coberturas. Acá Gonzalo pregunta, dice, una vez que determino el área de máxima homogeneidad, ¿los muestreos dentro de esta sí son al azar? Vos decís, no de la muestra en sí, sino cuando vos estableces esas asociaciones, esas comunidades, ahí adentro tirás las muestras. Ahí las podés tirar al azar o podés tirarlas en los lugares en donde a vos te parece que es más homogéneo y más uniforme esa asociación. Así que no necesariamente es al azar tampoco ahí. ¿Sí? Vos es como que te metés en ese ambiente 1 que yo les había mostrado en la foto,
y vos decís, bueno, acá me parece que el ambiente es más uniforme y es más característico de esta asociación, y tirá la muestra ahí. En realidad, digamos, ideológicamente hablando, deberías evitar el azar en un muestreo fitosociológico. Deberías tratar de establecer el lugar en donde es más uniforme y homogéneo esa zona que vos pensaste que es diferente, y tomás las muestras en esos lugares más uniformes y más homogéneos. No sé si, Gonzalo, te quedó más o menos claro. Fíjense que otra vez. Consulta. Ay, perdón. Decime. Cuando hablas de homogéneo, Uh-huh. ¿querés decir tipo homogéneo en el sentido de que igual abarca todo lo que vos, todas las especies que vos sabes que son representativas en esa área? Como que me marea que le digan homogéneo. Siento que hay solo una especie cuando dicen homogéneo. No, sí, no, ese es un grado de homogeneidad, pero de diversidad, si vos querés. No, es homogéneo el ambiente, digamos, que es, vos estás viendo ese conjunto de especies, en realidad no estás viendo el conjunto de especies, sino que mayormente estás viendo casi una fisonomía con ciertas especies que son más llamativas y son las que le da el verdor a un grupo, y ¿entendés? Okay. A ver, esto es difícil de transmitírselos, porque la fitosociología hay muchos autores que concluyen que es algo como un arte. Es más, muchos libros incluso los libros que yo les voy a dar de lectura adicional, que lo que dicen básicamente es que la técnica fitosociológica la tiene que aplicar alguien que tenga experiencia y que sepa hacer ustedes se van a reír, pero y que sepa hacer fitosociología. Es para una persona que de alguna manera tiene ya el conocimiento y tiene mucho conocimiento de la vegetación en donde va a hacer el análisis fitosociológico. Lo cual es medio el huevo de la gallina, pero es así. Digamos, tiene que ser un ecólogo que conoce mucho su sistema, entonces es capaz de darse cuenta de esa heterogeneidad que existe ahí. Y una vez que se da cuenta, entonces va y tira sus muestras en esos sitios homogéneos. ¿Está bien? Es difícil de transmitírselos porque es bastante subjetivo. Fíjense que también incluso estas categorías son bastante subjetivas. No sé si se dieron cuenta, porque yo no estoy diciendo que ustedes adentro de esta parcela lo que tienen que hacer es, por ejemplo, tirar una línea y ver cuál es la cobertura de cada especie. Y entonces, sabiendo que, no sé, tiene una cobertura del 20%, la pongo en la categoría 2. No, en realidad tiro mi parcela y ahí miro y determino las coberturas de esa parcela. ¿Está bien? La mayor parte de la gente que usa Brown Blanket, por no decir todos, no miden nada, sino que estiman la abundancia cobertura. Toda vez que yo hago una estimación de la abundancia cobertura y no hago mediciones, a ojo, ¿sí? Como dice Eugenio, toda vez que yo no hago mediciones, y bueno, el carácter subjetivo es como que se reafirma. Pero bueno, así es la vida, así es el método. La idea es esa, porque también la idea es hacer un montón de estas muestras adentro de cada una de esas unidades. Entonces no me voy a tampoco tomar todo el tiempo del mundo de hacer 25.000 medidas adentro de la parcela, sino que voy, instalo mi parcela y me fijo cuáles son las especies que están presentes y cuál es su abundancia cobertura. ¿Está bien? Entonces, una vez que hago eso, lo que tengo es esto. Estos serían mis muestras. Yo ahora voy a seguir con un ejemplo. Me es más fácil mostrarles esto, cómo funciona y cómo procede, con un ejemplo. Supónganse que yo estoy trabajando en un pastizal salino, y entonces lo que yo tengo son 10 muestras, que son estas 10 que están aquí. Las columnas son las distintas muestras que yo tomé en ese lugar que yo determiné como que era homogéneo y uniforme. Y estas son las especies que encontré. Tengo todas estas especies que están aquí, y para cada una de esas especies, como les dije, lo que hice fue categorizarlas en alguna de esas categorías de Brown Blanquet, ¿sí? R más 1, 2, 3, 4, 5. Así que lo que tengo, esta es mi primer tabla de datos. Estas son mis muestras. Tengo 10 muestras con estas categorías de abundancia cobertura de estas que son 2, 4, 6, 8, 10 especies. ¿Está bien? Y entonces acá tengo el relevamiento y la muestra. Y con esto me voy al laboratorio. ¿Sí? Con esto me voy al laboratorio, al gabinete,
Y ahora empieza el trabajo artesanal de, a partir de estas muestras, determinar qué es lo que está pasando en el ambiente, ¿sí? Fíjense que yo en realidad les dije algo mal, pero me lo corrijo ya pronto porque ya me di cuenta que se los dije mal. Estas son 10 muestras que tomé no en un área homogénea, fui a un pastizal salino, ¿sí? Fui a un pastizal salino, acá van a ver que después termina apareciendo más de una, ¿está bien? Más de una de esas asociaciones. Entonces fui al pastizal salino y determiné distintas áreas y tiré mis 10 muestras, pero acá las muestras las tengo desordenadas, ¿está? Eso ya me estaba equivocando. Entonces Valeria pregunta, ¿el área mínima que se estima es para cada uno de los puntos de muestreo o para el área uniforme donde se van a tirar los puntos de muestreo? En rigor debería ser para las áreas uniformes, ¿sí? O sea, uno lo empieza haciendo en las áreas uniformes, básicamente. ¿Está bien? Y Nacho dice que esto es recontra observador dependiente, porque por ahí para vos la cobertura de una especie es 20 y para mí es 17, y eso va a categorías diferentes. Sí, absolutamente. Es así. Pero acordate que esto lo hacen los que saben. Está en los libros puesto así, de hecho. Sí, hace fitosociología alguien que tiene experiencia y manejo con el sistema, con esas especies de plantas, y tiene la capacidad para hacerlo. Y Morena dice, me parece que en general lo que se hace es tirar una tapa de algo que tenga un área conocida, sacas una foto y después con un programa ves cuánto es la cobertura en base a tu referencia. Bueno, eso no es la fitosociología, ¿está bien? Ahí vos estás mezclando lo que es utilización de imágenes para determinar áreas diferentes, submapeo, que todo fenómeno y todo perfecto, pero no es, o sea, la fitosociología de hecho es de campo, ¿sí? Que vos después hagas fitosociología, digas acá yo veo estas comunidades, después hagas un uso de teledetección e imágenes satelitales para corroborar lo que encontraste a través de la fitosociología, es todo lo que se hace todo el tiempo. Pero básicamente la fitosociología es esto que les estoy mostrando, ¿sí? No es a través de imágenes, sino a través de las muestras y del ordenamiento de las muestras. Lo que vos podés estar haciendo referencia es cuando vos tenés que estudiar un sistema en particular y haces eso, pero no estás haciendo fitosociología, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, Morena, más o menos? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, como les decía, una vez que yo tengo las muestras, acá tengo 10 muestras que tiré en ese pastizal salino, no sé, por ejemplo, en Otamendi, y entonces estas son las especies, estas son las muestras, 10, y esas son las abundancias, coberturas de esas especies en esas 10 muestras. Y con eso yo, como les decía, me voy al laboratorio, me voy al gabinete, y lo que tengo que hacer es empezar a trabajar esas muestras para tratar de encontrar esas comunidades, de reencontrar esas comunidades, en donde yo fui a muestrear, ¿sí? De manera homogénea. Yo las tengo que volver a encontrar, las tengo que reencontrar en mi matriz. Entonces acá está esta parte, que les dije que era la segunda parte del método fitosociológico, en donde lo que tengo es, a partir de una tabla de datos original, que es la que les acabo de mostrar, una serie de pasos en donde voy trabajando esa tabla para tratar de encontrar, caracterizar y clasificar esas comunidades. Entonces, cuando empiezo con mi trabajo en gabinete, acá les estoy repitiendo la misma, esta es la misma diapo, ¿sí? Acá lo que tengo son las 10 muestras y las 10 especies. Lo primero que tengo que hacer es encontrar en esta tabla aquellas especies que aparentemente están apareciendo juntas en las mismas muestras, ¿sí? Tengo que tratar de encontrar aquellas especies que tienden a coocurrir, decimos, o tienden a aparecer conjuntamente. Por ejemplo, no sé, acá hay algunas plantas que parece que estuvieran en las mismas muestras, y no siempre, muchas veces. Por ejemplo, hidrocótile y trigloquin. Fíjense que aparecen en la muestra 2, 3, 4, aparecen en la muestra 6, ¿sí? Como que tienden a aparecer en las mismas. Y acá Cirpus o occidentalis, ¿verdad?
también está en la muestra 2, 3, 4 y en la muestra 6. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero es tratar de identificar lo que se conocen como especies diferenciales. Las especies diferenciales serían estas especies que tienden a aparecer en las mismas muestras. Y si yo puedo tratar de encontrar esas especies diferenciales, lo que hago es marcarlas, señalarlas. Eso es lo que traté de hacer acá. Traté de marcar subrayando a especies que tienden a aparecer, fíjense, en la muestra 1, en la muestra 5, en la muestra 7, 8 y 10, ¿sí? Y en negritas y cursivas traté de mostrarles aquellas que tienden a aparecer en la muestra 2, 3, 4 y 6 y 9, pónganle. ¿Se ve? Este es el primer paso, tratar de encontrar esas especies que tienden a aparecer en las mismas muestras, ¿sí? Que serían esas especies diferenciales. Una vez que hay algunas que no las puedo, por ejemplo, qué sé yo, esta que está acá, esta no la puedo, no me cierra mucho porque, no sé, no está en todas las muestras en donde están las otras, ¿sí? O esta que está acá, el Liotropium, ¿sí? Que es una especie medio rara, que tiene un más en la muestra 5 y un más en la muestra 8. Esa, la verdad que no sé a dónde puede ir, la verdad que no tengo idea, esa por ahora la dejo, Pero una vez que tengo las especies diferenciales, lo que puedo hacer es mi primer tabla parcial. Y mi primer tabla parcial lo que hace es ordenar las especies, juntándolas a las que son especies diferenciales de los mismos muestreos, ¿sí? Entonces acá puse a estas 3, que eran las subrayadas, y a estas 5, que eran las que estaban en negritas y cursivas. Entonces, en mi tabla parcial 1, yo reordené mis especies para juntar las especies diferenciales, ¿sí? Poniéndolas juntas, ¿está bien? De paso puedo ir poniendo las especies que son más abundantes, que tienden a tener mayor abundancia más arriba, puedo hacer algún otro ordenamiento ahí, pero lo más importante es juntar en esta tabla parcial 1 a las especies diferenciales poniéndolas juntas en la tabla. ¿tá? Fíjense, acá como Heliotropium, Sida, las dejé abajo porque todavía la verdad que no las veo, es como que no las veo en ninguno de los dos. ¿tá? Así que así tengo mi tabla parcial 1. Y cuando tengo esta tabla parcial 1, lo que tengo que tratar de hacer ahora es identificar, juntar las muestras que son parecidas en cuanto a las especies que están en ellos. Entonces, en la tabla parcial 1, ahora, fíjense, las especies quedaron ordenadas acá, ¿sí? Este orden ya lo dejé fijo. Ahora reordeno las muestras para tratar de que me queden todas juntas, tanto las muestras como las especies, ¿sí? Las especies diferenciales en las muestras en donde de las que esas especies son las especies diferenciales. Cuando yo hago esta tabla parcial 2, típicamente me queda una estructura como diagonal en las tablas, porque es obvio, porque yo tengo como grupetes de tablas y muestras, y después tengo otro grupete de tablas y muestras. Especies y muestras, digo, un grupete de especies y muestras acá, y después tengo otro que es distinto, porque son otras especies diferenciales y son otras muestras. Entonces, típicamente, en este estadio de la tabla parcial 2, lo que me empieza a pasar es que empiezo a tener una estructura diagonal en la tabla, que es característica de las tablas cuando trabajo en fitosociología. Entonces acá en este ejemplo muy simple que les estoy haciendo, porque es extremadamente simple, fíjense cómo se va ordenando esto y quedan acá como dos grupos, ¿sí? Como dos grupos armados. Pero tengo el problema de que tengo estas dos especies de acá abajo que no sé bien a dónde asignarlas. Y esto acá lo que puede pasar es simplemente que tengo especies que no son características por ahí de una comunidad y entonces aparecieron, o son accidentales, aparecieron ahí por algo, andás a ver, o bien son especies que están mal, capaz que tiré mal mis muestras y en vez de tirarlas en las áreas homogéneas, alguna me cayó cerca del lugar en donde estoy cerca del límite, ¿sí? ¿cómo se llama? Cerca del límite de la comunidad, ¿sí? Yo en vez de, me pensaba que estaba tirando un área homogénea y lo tiré un poco más cerca del límite, ¿sí? Típicamente en los ecotonos, entre distintos tipos de vegetación, yo no debería muestrear si hago un análisis fitosociológico, pero bueno, yo estoy tirando muestras en el campo y a priori no sé qué especie va a saltar ahí, ¿sí? Esto es lo que pasa en el laboratorio cuando ya tengo las muestras
tomadas. Y tengo entonces estas dos especies de acá que no sé bien qué son. Entonces acá los fitosociólogos hacen dos cosas, pueden hacer dos cosas. Si la especie realmente no cuadra con ninguno de los grupos que yo estoy formando acá arriba, es una especie que la eliminan. ¿Qué hacen los fitosociólogos? Esconder la mugre abajo de la alfombra. Digo, bueno, no, esta especie no tiene que estar acá. Entonces esa especie se va. La otra es tratar de asignarla a lo que parece más lógico sobre la base de los grupos preexistentes. Entonces, sobre la base de los grupos preexistentes, por ejemplo, qué sé yo, Heliotropium parece más lógico asignarlo a este grupo que está aquí, ¿sí? Y esta que está acá, qué sé yo, tiene 2 acá y tiene 2 acá. Bueno, yo podría eliminarla o bueno, como acuérdense que R y más son las categorías de menor cobertura abundancia, capaz que el más indicativo es este 2 que está acá. Entonces por ahí yo lo que puedo hacer es asignarlas a las 2 a este grupo más arriba. Entonces lo que tengo es esta última tabla. Esta, porque ya asigné todas las especies. También podría haber descartado algunas locas, no lo hice yo en este caso, sino que reasigné estas dos que son un poco más distintas, las reasigné acá arriba. Así que esta última tabla lo que hice es simplemente subir a estas dos especies para asignarlas a este grupo que está aquí. Entonces me queda esta que sería mi tabla, allá no voy a mover más muestras ni especies. Y si no muevo más muestras y especies, entonces esta se llama tabla diferenciada. ¿Sí? Sería la tabla, no le quiero decir tabla final porque van a ver que después hay una tabla final que no es esta. Se llama tabla diferenciada, es la última que yo armo con las muestras. ¿Sí? Las muestras y las especies. Acá me quedaron, fíjense, me quedaron con un cierto orden, las muestras por un lado, las especies por el otro. Cuando yo hago esa asignación de las especies que están medio dudosas, me queda finalmente algo en donde ya la estructura esa diagonal de la que les hablaba ya es más evidente todavía, como pasa acá. Acá hay una estructura diagonal muy evidente en donde solamente hay algunas cosas raras, ¿sí? en algunos extremos. Pero más o menos la cosa quedó, digamos, dispuesta a lo largo de la diagonal, los datos. ¿Sí? Esta que se llama tabla diferenciada es la que los fitosociólogos van a terminar llamando tabla fitosociológica. ¿Sí? Y le llaman tabla fitosociológica cuando a esta tabla diferenciada yo ya le asigno y ya digo y determino que en este lugar donde yo muestré, en este pastizal salino, hay dos asociaciones. ¿Sí? Dos asociaciones. Asociación, acuérdense que en términos de la escuela fitosociológica sería lo que en términos clemencianos son comunidades. Entonces lo que dice acá el fitosociológico es, esta es mi tabla fitosociológica, y entonces marca cuáles son las dos asociaciones, que serían las dos comunidades, que serían los dos conjuntos de especies que tienden a aparecer juntos. Y tienden a aparecer juntos en estas muestras que están aquí, ¿verdad? Entonces, la asociación se refiere a este conjunto de muestras. ¿Tá? El conjunto de muestras es lo que define la asociación. Estas serían las 5 muestras que cayeron, en teoría, si yo hice bien las cosas, porque soy un fitosociólogo experto, son las 5 muestras que tomé en esa unidad más o menos homogénea, y estas son las 5 otras muestras que tomé en la otra unidad homogénea. Y ese es el concepto entonces de asociación, que es muy importante, ese es el término que se usa en fitosociología, asociación. El otro término asociado en fitosociología a esta tabla fitosociológica es el de grupo florístico. Y grupo florístico se refiere a el conjunto de especies que forman parte de la asociación. ¿Sí? La asociación sería esto que está acá, que es algo medio inmaterial. El grupo florístico son esas, en este caso, 5 especies, ¿sí? Que conforman la asociación, esta que está acá, que todavía no le pusimos nombre, y estas 5 especies que están acá abajo constituyen el grupo florístico que está asociado a esta asociación que está acá abajo, que todavía no le puse nombre, que es una asociación diferente de esta otra que está ahí arriba. ¿Se entiende el concepto del grupo florístico y asociación? Asociación es el conjunto. Asociación es el conjunto.
Grupo florístico es el nombre y apellido de las especies que forman esa asociación. Perdón, ¿la asociación es un número o un nombre? Perdón si es muy tonta la pregunta. No, Vos está dijiste que bien, después sí, lo vamos sí, a llamar, pero sí. yo no sé si, como son 5 muestras, si la asociación es 5 en cada caso, no sé. No, Me no, mareé no, un no. poco con eso. Acá podría tener más, podría tener más muestras, qué sé yo. La asociación es que yo detecté, acá tomé 5 muestras acá, pero podría haber tomado más o menos. Yo lo que detecté es que todas estas muestras corresponden a la misma asociación. ¿Sí? Esta asociación, ¿cómo queda definido? Y queda definido porque en ese lugar tienden a coocurrir estas especies que están acá, ¿sí? Que son las especies que forman esa asociación, pero que si yo distingo cuáles son, conforman el grupo florístico. ¿Sí? Para decirlo así medio grueso, la asociación es la comunidad, ¿sí? Y el grupo florístico es el listado de especies que caracteriza a esa comunidad. ¿Está bien? Ok. Para decirlo llanamente. ¿Tá? Lo que pasa es que el fitosociólogo va a hablar de asociaciones y grupos florísticos, pero en términos más prácticos, la asociación es la comunidad y el grupo florístico es las especies que conforman esa comunidad. Genial. Gracias. Entonces, pero también respondiendo a lo que vos decís, el paso siguiente es esta asociación, esta comunidad, bueno, darle un nombre. ¿Sí? Porque no vas a decir que, ¿qué asociación tenés? Y la de las muestras 1, 7, 8, 5 y 10. No. Lo que haces es darle un nombre. Y los nombres se hacen sobre la base de las especies que están presentes, ¿sí? Sobre la base del grupo florístico. Entonces acá hay dos cosas que hacen los fitosociólogos que tienen categorías para todos los fitosociólogos. Entonces, lo que se hace es asignarle a cada especie una categoría de lo que llaman constancia y una categoría de lo que llaman fidelidad. ¿Qué es la constancia? Bueno, la constancia, estas categorías se le dan a las especies, ¿sí? A las especies. Entonces, cada especie tiene una categoría de constancia. Las especies más constantes son aquellas que aparecen en la mayor cantidad de las muestras de la asociación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si volvemos para atrás, fíjense que Espartina está en las 5 muestras de la asociación. ¿Sí? Entonces, eso me fijo en esta tablita que está acá. Fíjense que tengo categoría de constancia 1, 2, 3, 4 y 5. La categoría de constancia esta depende de en cuánto porcentaje de las muestras estaba presente esa especie. Espartina estaba presente en el 100% de las muestras de esa asociación. Entonces le pongo la categoría 5, que es la máxima. Bueno, y así. Esto después, si quieren, mírenlo. Yo acá lo que hice fue reemplazar para cada especie su categoría de constancia dentro de la asociación. ¿Se ve? Y hice lo mismo acá abajo con esta otra que está aquí. ¿Está bien? Cuando hago eso con las clases de constancia, yo lo que puedo ver son cuáles son las especies más constantes de la asociación, que de alguna manera lo que me está diciendo es cuáles son las especies más características de esa asociación. ¿Está bien? Cuando yo miro para atrás, digo, a ver, ¿cuáles son las especies más abundantes y más constantes? Bueno, y son estas dos que están acá, Espartina y Salicornia. Y acá abajo, ¿cuáles son? Y parece que fuera Cirpus, ¿sí? Si vos querés también hidrocótile, pero tiene abundancia, qué sé yo. Por constancia sería hidrocótile, ¿está bien? Bueno, entonces yo le pongo la constancia, pero además me fijo cuáles son, y entonces ahí me arriesgo y le pongo un nombre. Sí, esta va a ser la asociación de Espartina y Salicornia. Y esta es la asociación en donde la especie más característica y más abundante es Cirpus. ¿Sí? Entonces ahí mi asociación ahora tiene un nombre. Esta es la que los fitosociólogos dicen que es la tabla final y en algunos lugares, en algunos textos lo van a encontrar como la tabla sinóptica. ¿Sí? Es la tabla resumen, si ustedes quieren, en donde ya no tengo las muestras, sino lo que tengo es la asociación, o sea, igual la comunidad, y tengo cuáles son las especies que están presentes en esa comunidad o en esa asociación, y además tengo un grado de importancia relativa de esas especies dentro de esa comunidad o dentro de esa asociación. ¿A través de qué? De su constancia. Como les decía, también podría ser,
porque también lo hacen los fitosociólogos, es que les asignan no constancia, sino fidelidad a las distintas especies, ¿sí? Lo que le asignan a cada especie es su grado de fidelidad a la asociación o a la comunidad. El grado de fidelidad tiene que ver si esa especie solamente está en las muestras de esta asociación o si también está presente en muestras de otra asociación. De ahí la palabra de fidelidad también. Y esto también viene en grados, ¿sí? De 5 a 1. El grado de fidelidad 5 son aquellas especies exclusivas que están completamente o casi completamente restringidas a una comunidad o una asociación. Es decir, solamente están en las muestras de una comunidad. Y a medida que tengo distintos valores cada vez menores de fidelidad, fíjense, después tengo las especies selectivas, más frecuentemente en una comunidad, pero también, aunque raramente, en otras. Y después tengo las especies preferenciales, mayor abundancia y vitalidad en una comunidad, pero también presentes en otras. Y a medida que bajo, las especies tienden a estar no solo en una comunidad, sino en varias. ¿Sí? El grado de fidelidad 1 son las especies accidentales, que casi quedan definidas como intrusos accidentales o muy poco frecuentes en una comunidad. ¿Sí? Las especies indiferentes, la 2, son las que no tienen preferencia particular por una comunidad. ¿Sí? Estas no se usan acá en la tabla sinóptica, pero al fitosociólogo le dan una idea de qué pasa con las distintas especies. ¿Sí? Entonces ya saben, por ejemplo, si quieren darle un nombre a la comunidad, van a usar fundamentalmente la constancia, pero probablemente también el grado de fidelidad, ¿sí? Probablemente el grado de fidelidad. Entonces la comunidad de Espartina y Salicornia tiene ese nombre porque Espartina y Salicornia tienen una constancia muy grande en esta asociación, tienen una fidelidad muy grande, y además tienden a ser abundancias altas. ¿Sí? Usualmente se usan esas variables para darle un nombre a la comunidad. Y entonces, bueno, ya lo último. Ay, perdón. Sí. Pero Salicornia no tiene menor fidelidad que Espartina. Si yo miro solo el criterio de fidelidad, ¿no sería otra la tabla, digamos? Sí, pero Salicornia, fíjate que es bastante fiel. Tiene solamente acá un R. ¿Está bien? Claro, por eso, en vez de 5 sería 4, ponele, pero, sí, pero no hay un peso, por decirlo de alguna manera. No, es más importante, a ver, yo te diría que lo más importante es más general, es mirar constancia, fidelidad y abundancia, ¿sí? Las tres cosas, ¿sí? ¿Dónde están concentradas esas especies? Esto es para ponerle el nombre, digamos, dentro de ese conjunto de especies vos tenés que identificar dentro de esas una o dos, que son las que tienen mayor constancia, mayor fidelidad y mayor abundancia. ¿Sí? Si vos te fijás, acá lo que tenés que hacer es, tendrías que hacer, es de estas 5, es decir, ¿cuáles de estas 5 tienen mayor constancia, mayor abundancia, mayor fidelidad? Y bueno, yo diría que son estas. También podría ser Espartina nada más, como decís vos, qué sé yo. Pero bueno, a mí se me dio por decir Espartina Salicornia, pero podría haberle puesto Espartina. Total, todo esto es subjetivo. Así que yo podría haberlo llamado Espartina. ¿Se usan las dos cosas para definir la tabla sinóptica? Porque creo que escuché que no se usa el grado de fidelidad. No, la tabla sinóptica, está bien que lo digas, en la tabla sinóptica se pone la constancia. ¿Sí? Cuando el fitosociólogo te dice esta es la tabla sinóptica, te da esto que está acá. Te da las especies que están y los grupos que vos armaste, es decir, las asociaciones, con un nombre y presentás la clase de constancia de cada una de esas especies. Esa es la tabla sinóptica. ¿Sí? Ahora, para darle nombre, digamos, se usa tanto la constancia como la fidelidad como la abundancia. Para determinar cuáles son las especies características de la asociación, se usan las tres cosas. Ok. Bueno, como les decía al principio, la última parte de la fitosociología es esta que está acá. Una vez que yo tengo la tabla sinóptica, que es más o menos lo que nos va a interesar a nosotros como ecólogos de plantas, después hay toda una parte acá que se llama sintaxonomía, que de alguna manera es tratar de poner en contexto las comunidades que yo encontré en mi área de estudio. ¿Sí? Y acá hay toda una cuestión que no voy a entrar demasiado en detalle, sobre todo porque ya no tenemos mucho tiempo, pero que tiene que ver, como yo les decía, se hace como una especie de taxonomía de las comunidades, una taxonomía de las asociaciones. Y esa taxonomía incluso es jerárquica, fíjense aquí, jerárquica como la taxonomía tradicional, ¿sí?
La asociación está aquí, ¿sí? Asociación. Las asociaciones, si yo uso este esquema jerárquico, tienen que tener un sufijo determinado, que terminan en etum las asociaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este sería el Spartini salicornietum, y no se rían porque no estoy jodiendo, ¿sí? Ese sería la asociación que yo acá encontré, y este sería el cirpudietum, no sé cómo se diría, ¿sí? Cirpudietum. Ahora, esto estaría dentro de una jerarquía, en donde yo podría encontrar asociaciones que son ligeramente diferentes, que estarían incluidas en categorías de mayor orden, alianzas, órdenes o clases. Y para abajo yo podría encontrar variantes de esto que yo encontré, ¿sí? Entonces podría tener subasociaciones, variantes o fases. Y todo esto, hay incluso un código de nomenclatura internacional entre los botánicos para cada una de estas categorías. O sea, algo análogo a la taxonomía tradicional de las plantas, pero acá es una taxonomía para las asociaciones, para las comunidades. Entonces, toda esta parte que está acá, que no voy a entrar en más detalle, hace referencia a eso. ¿Qué hacer con esta tabla sinóptica? ¿Cómo meterlas dentro de un esquema jerárquico de otras? Porque yo lo que tengo que ver es cómo se parece a otras comunidades, en otros sitios, cuán parecidos son, etcétera, etcétera. Entonces acá tengo que hacer comparaciones con otra literatura, etcétera, etcétera. Digamos, todo esto que está acá abajo, yo no voy a ir por ese lado porque no nos interesa. Después si quieren lo charlamos en otro momento, pero no es nuestro interés, ¿sí? Pero básicamente la tabla sinóptica, que es regional, es de mi área, yo la meto en una clasificación jerárquica. Por ahora lo que les diría es que nos quedemos con esto, que yo llegué acá a la asociación y lo que me va a interesar como ecólogo de plantas de comunidades llega hasta ahí. Si me dedico a la fitosociología voy a tratar de hacer más cosas, pero por ahora creo que podemos quedarnos hasta acá. Un trabajo típico de un fitosociólogo es tratar de meter sus resultados en algo como esto. Un esquema taxonómico de comunidades, ¿sí? Fíjense, una sinopsis de la comunidad de plantas, de sistemas en Inglaterra y Gales. Entonces tenemos la clase Pragmitetea, orden Pragmitetalia o Magnocaricetalia, y dentro de ese orden alianzas y las distintas asociaciones. Fíjense que esto que está acá, serían las comunidades nuestras, las asociaciones. E incluso abajo de esas asociaciones, fíjense que acá puedo tener subasociaciones o facies o lo que sea. ¿Está? Un esquema jerárquico, pero como les digo, esto creo que excede lo que yo quería contar. Y bueno, para terminar, entonces, esta sí es la última diapo. Yo lo que les conté, se los conté a través de un ejemplo, porque es la mejor manera de mostrarles esto, por un lado. Y por otro lado, elegí un ejemplo extremadamente simple, porque para que entiendan qué es lo que hace el fitosociólogo. Pero ustedes se imaginarán que la mayor parte de las veces los fitosociólogos no tienen 10 muestras de 10 especies, sino que tienen algo como esto que está acá. Esto es una tabla, y esto incluso es una parte de una tabla. Y fíjense, acá tienen un montón de muestras, un montón de especies, en donde acá tienen los valores de cobertura y abundancia de Brown Blanquet metidos ahí dentro de una tabla espantosa de no sé cuántas especies por cuántas muestras, ¿sí? Entonces, imagínense que lo que yo les acabo de mostrar, en forma muy simple, ¿sí? De 10 especies y 10 muestras, esto se puede complicar, no se complica, no es que se puede complicar, cuando yo tengo un montón de muestras, un montón de especies en esas muestras, ¿está bien? Entonces, fíjense que esto es más complejo de trabajar que el ejemplo que yo les di, y, digamos, en fitosociología se han incluso desarrollado algunas técnicas analíticas de tratamiento de estas tablas para tratar de ayudar a encontrar las especies diferenciales, etc. Pero básicamente, en esencia, el trabajo sigue siendo el mismo. Yo tengo una tabla original y lo que tengo que hacer es reordenar, ¿sí? Y lo último que quería mostrar, y con esto termino, es esta fotito que me parece muy ilustrativa. En esta foto les estoy mostrando algo medio histórico, que es, estos son, ven, no sé si alcanzan a ver esas tiritas que están colgando. Estas son tiritas de papel que están todas agarradas de este marco de madera de acá arriba, ¿sí? ¿Ven que son tiritas de papel? Cada una de estas tiritas de papel es un muestreo.
Y, por supuesto, acá no lo ven, pero las tiritas tienen renglones, y en los renglones tienen las abundancias, coberturas de distintas especies que estarían en este margen que está aquí, pónganle. ¿Sí? Son muestreos de plantas en gradientes de humedad en praderas bosques en Wisconsin, en Estados Unidos. Y entonces estos tipos lo que tenían eran todas estas muestras con un montón de especies. Y este es un adminículo que se armaron en los años 50 o 60, no sé, no me acuerdo, en donde esto les permitía cambiar de lugar las tiritas. Fíjense que estamos hablando de otra que analógico, súper analógico. Les permitía cambiar de lugar las tiritas para ir tratando de encontrar los conjuntos de muestras que comparten más o menos las mismas especies. Para que vean que esto en su momento tenía muchísimo de artesanal. Y el último chiste de todos, es que este Curtis que está acá abajo, ¿sí? Curtis y McIntosh son los autores de este armazón que usaron para hacer su fitosociología de gradientes de humedad en praderas y bosques. Ese es el mismo Curtis que después, junto con Whittaker, desarrollaron la escuela del continuo. Para que vean que las cosas van de un lado al otro de acuerdo a que uno conozca más o que vaya viendo nuevos horizontes. Bueno, ya son y 10, así que me excedí un poquito porque hoy ajustamos algunas cosas al principio, pero bueno, no sé si tienen alguna duda, si les quedó alguna duda. Yo creo que sí, muchas, pero en todo caso también piénsenlas, y en la próxima clase vamos a arrancar con con técnicas multivariadas, pero si les quedó algunas cosas de estas, las podemos ver. Y de todas maneras yo les voy a subir la clase, pero además les voy a dar les voy a subir dos materiales para que puedan leer. Uno es específicamente de fitosociología, y el otro es un poco más general de heterogeneidad de la vegetación. ¿Sí? Así que fíjense, mírenlo. Bueno, cualquier cosa me dicen. ¿Sí? Si no, nos vemos la próxima. El miércoles no hay clase, porque es feriado. ¿Sí? Así que nosotros nos vemos el lunes. Bueno, yo voy a estar en la práctica también, pero nos vemos el lunes a la tarde para la teórica. Muchas gracias, nos vemos. Genial, profe, muchas gracias. Gracias.